La corona silenciosa. El nuevo orden en Buckingham Palace. Este tiempo, sobre todo, ha recordado a William y a mí la necesidad de reflexionar y ser agradecidos por las cosas simples, pero importantes de la vida, esas que tantas veces damos por sentadas. Sin embargo, la tranquilidad personal contrasta con los movimientos de poder que se han gestado en el corazón mismo de Buckingham Palace. Una transferencia de poder sorprendente ha tenido lugar. Se dice que el rey Charles III entregó personalmente los símbolos de autoridad y el control operativo real a Catherine, la princesa de Gales, durante una reunión estrictamente privada. No hubo fanfarrias públicas ni declaración oficial. Sin embargo, fuentes bien situadas aseguran que esto fue mucho más que una ceremonia simbólica. Marcó un auténtico reordenamiento de poder dentro de la monarquía. Poco después, la atmósfera dentro del palacio cambió de forma alarmante. La reina Camila, antes en una posición inquebrantable, ya no acepta la nueva realidad. Se han producido una serie de movimientos internos. Su propia familia ha ganado acceso a reuniones clave, planes estratégicos han sido reescritos discretamente y roles sensibles se han transferido a figuras sin precedentes. Esta vez Catherine no se mantiene en silencio. Fuentes cercanas revelan que ha comenzado a actuar con rapidez, discreción y una sorprendente determinación. Según los informes, se está preparando un movimiento que podría sacudir los cimientos de toda la Casa Real. La pregunta que muchos se hacen es, ¿está Catherine dispuesta a eliminar por completo la influencia de Camila del centro del poder? ¿O Camila ya ha tomado la delantera, tejiendo una trampa de la que Catherine no podrá escapar? En el austero silencio de la sala de reuniones privada de Buckingham Palace, donde los retratos de monarcas pasados miraban desde las paredes altas, se estaba reescribiendo un nuevo capítulo en la historia de la familia real británica. Sin cámaras, sin ropajes ceremoniales brillantes ante el público, esta reunión estuvo confinada a los miembros más íntimos de la Casa de Windsor. Y aún así, su peso fue suficiente para sacudir los cimientos más antiguos. El rey Charles III se sentó al frente de la mesa, su rostro marcado por las líneas del tiempo y los silenciosos pesos de un soberano que había resistido muchas tormentas para llegar al trono. Su mirada se posó en Catherine, la princesa de Gales, mujer que ingresó a la familia real en 2011 y durante más de una década demostró dedicación, compostura y lealtad inquebrantable. Entre ellos no solo existía el vínculo de suegro y nuera, sino un entendimiento silencioso del deber. En Catherine, Charles vio la estabilidad que la monarquía necesitaba con urgencia, especialmente tras las fracturas familiares que se profundizaron con la salida de Harry en 2020. Junto a ella estaba William, el príncipe de Gales, heredero directo y pilar más sólido del futuro reinado. Su presencia en la sala simbolizaba juventud y continuidad. Frente a ellos, la reina Camila mantenía una postura rígida, su espalda recta y tensa. Desde su controvertido matrimonio en 2005 hasta su lugar oficial, al lado de Charles como reina, había trabajado incansablemente para asegurar su posición. Pero en ese momento, sus ojos se estrecharon, calculando con cautela ante la actitud inusual de su esposo. De repente, Charles hizo una señal a un asistente que trajo un estuche de terciopelo azul profundo. Al abrir la tapa, la legendaria corona de diamantes Core proyectó una fría y autoritaria luz. No se trataba de una simple joya, sino de la encarnación del poder real, el sello supremo de reconocimiento. Con voz baja pero firme, el rey declaró que confiaba en Catherine el control práctico del reino y este símbolo de autoridad, deseando que ella, junto a William, comenzara a sostener los arteriales vitales de la monarquía. El acto de Charles cortó la quietud como un cuchillo. Catherine dio un paso adelante, con las manos ligeramente temblorosas al principio, pero firme al tocar el suave terciopelo. Sintió el frío del metal y las piedras preciosas penetrar en su piel, una sensación que se extendió desde sus palmas hasta su corazón. Ese fue el instante en que dejó de ser simplemente una nuera real para convertirse en la líder efectiva. Su mente recorrió aquellos días inciertos en la abadía de Westminster hasta las pesadas responsabilidades que había asumido desde entonces. Entendió que la corona era la cúspide del honor, pero también una cadena de deber que exigía entregar su yo personal al servicio de algo más grande. Camila apretó con fuerza su bolso, los nudillos blanqueando. Su sonrisa social permanecía intacta, pero su respiración se hacía más rápida. La irrupción de Catherine en esta nueva posición de poder era una declaración no pronunciada sobre los límites que ahora definirían la posición de Camila y su familia en los años venideros. Intrigas, celos y expectativas aplastantes
se cernían sobre ella como un manto invisible, pero implacable. Catherine presionó los labios con fuerza. Los ojos suaves que alguna vez la definieron ahora brillaban con la fría determinación de una mujer dispuesta a enfrentar la tormenta. No había simplemente aceptado un símbolo de poder, había asumido una misión para salvaguardar la propia supervivencia de una dinastía. Solo una semana después de que se abriera la caja de terciopelo azul profundo, en la sala de reuniones cerrada, la atmósfera en el Palacio de Kensington parecía espesarse bajo una presión invisible. Catherine no percibía cambios a través de declaraciones grandilocuentes, sino en los más diminutos detalles del funcionamiento diario de la Casa Real. Cada gesto, cada agenda cuidadosamente organizada, parecía llevar un mensaje codificado que solo la experiencia podía descifrar. Mientras tanto, en Clarence House, la reina Camila comenzaba a mover piezas en un tablero de ajedrez que había dispuesto con paciencia años atrás. La calma elegante que normalmente mostraba se transformaba en una agresividad calculada. Ya no permanecía en la sombra del rey Charles. Empezó a orquestar reuniones por su cuenta, a diseñar estrategias con precisión quirúrgica. Su mirada, medida y afilada, evaluaba cuidadosamente cada movimiento de los demás, anticipando reacciones y previendo consecuencias. Su hija, Laura López, comenzó a aparecer con una frecuencia que no era casual. Catherine notó que Laura dejaba de ser solo una invitada en las reuniones de té íntimas. Comenzó a ocupar asiento en mesas redondas de comités ejecutivos, con ojos agudos escudriñando documentos presupuestarios y calendarios de eventos para el año siguiente. La presencia de la familia Parker B.S. se extendía como aceite filtrándose en las grietas, infiltrándose gradualmente en estructuras que antes estaban reservadas exclusivamente a los herederos directos. Tom, el hijo de Camila, también empezó a participar en equipos asesores sobre la imagen pública de la familia real. Se movía entre departamentos con la confianza de alguien con privilegios especiales, proponiendo modernizaciones vinculadas a fondos privados con los que su familia mantenía estrechos lazos. Los miembros del personal del palacio, algunos con décadas de servicio, comenzaron a susurrar sobre la aparición regular de los nietos de Camila en recepciones diplomáticas, ocupando posiciones que siempre habían simbolizado la continuidad de la sangre Windsor. Catherine, de pie junto a la ventana de su oficina, frunció el ceño al ver cómo el convoy de Laura entraba en el patio del palacio. Una inquietud silenciosa se apoderó de ella. Sabía que no se trataba de una simple reunión familiar. Era un esfuerzo deliberado por reestructurar el centro de poder, plantando las raíces de una monarquía paralela donde la sangre no Windsor comenzaba a tener peso. La mente de Catherine pasó de la observación tranquila a un estado de máxima alerta. Comprendió que la posición de William, y sobre todo el futuro de sus propios hijos, estaba bajo amenaza de una invasión suave pero implacable. El conflicto no declarado alcanzó su punto álgido cuando Catherine se topó con un itinerario preliminar para una próxima gira internacional. El nombre de Laura López aparecía en un espacio destinado tradicionalmente a representar a una de las entidades benéficas más importantes de la familia real, un rol que siempre había correspondido a un miembro titulado Senior. Era una grave violación del precedente, un desafío directo a las reglas estrictas que Catherine había venerado toda su vida. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. El silencio del rey Charles frente a estas maniobras le indicaba que estaba rodeado de palabras dulces y cuidados devotos por parte de Camila, temporalmente adormeciendo su conciencia sobre las intrigas que se desarrollaban a sus pies. Cada movimiento de Camila se revestía de amabilidad y progreso, pero Catherine veía su verdadera naturaleza: manipulación y cálculo frío. Los nietos de Camila aparecían en fotografías oficiales. Tom acompañaba a ministros a discusiones a puerta cerrada. Todo formaba parte de un gran esquema de apropiación del poder. Catherine se sentía como una centinela frente a una fortaleza infiltrada desde dentro. Ya no consideraba a Camila como una madrastra política, sino como una adversaria formidable que utilizaba el favor del rey para construir una dinastía paralela para su propia descendencia. Sin necesidad de confrontación directa, Catherine decidió dar un paso atrás y observar más detenidamente. Reunió cada lista de invitados, cada minuto de reunión que llevara la firma de Laura o Tom. Sus manos pasaban las páginas con un cuidado meticuloso, mientras sus ojos brillaban con la fría resolución de alguien dispuesto a defender el orden establecido. Sabía que si no actuaba ahora, los valores fundamentales que ella y William representaban serían desdibujados más allá del reconocimiento. La tensión en los corredores del palacio crecía de manera casi imperceptible, como una tormenta acumulándose en silencio. Cada sonrisa calculada, cada gesto protocolario,
era una pieza de ajedrez que podría cambiar el destino de la monarquía. Catherine comprendió que su misión no era solo proteger la posición de su familia, sino mantener intacta la estructura histórica que aseguraba la continuidad del trono. Se desarrolló un juego sutil de alianzas y traiciones. Consejeros leales a William ofrecían información fragmentada, mientras otros eran persuadidos por el encanto estratégico de Camila. Catherine comenzó a establecer sus propias redes de vigilancia, sirvientes discretos que informaban sobre movimientos internos, agendas filtradas, documentos cruzados. Cada detalle era analizado y anotado, como un general que anticipa la ofensiva del enemigo. Los días se convirtieron en semanas de vigilancia silenciosa, y los espacios del palacio se transformaron en campos de batalla discretos. Las reuniones se volvieron arenas donde la palabra tenía doble filo. Catherine, con su compostura habitual, aprendió a interpretar cada risa, cada asentimiento, como señales de lealtad o manipulación. La dinámica familiar se había convertido en un teatro de poder, donde la actuación y la estrategia se entrelazaban en un delicado equilibrio. El desafío mayor, sin embargo, era emocional. Catherine debía mantener la apariencia de normalidad frente a William y a los miembros más cercanos de la familia, mientras su mente calculaba los pasos futuros. La incertidumbre pesaba sobre ella como un manto oscuro, pero también la motivaba a no ceder ni un centímetro en la defensa de la dinastía. Cada decisión, cada gesto, tenía repercusiones más allá de lo visible. El equilibrio entre tradición y ambición estaba en juego, y la historia de la familia real dependía de su habilidad para navegar la tormenta. En el trasfondo, Camila continuaba su estrategia con precisión, alternando momentos de cercanía familiar con maniobras sutiles que minaban la autoridad de Catherine. La princesa comprendió que enfrentarse directamente podía provocar un conflicto abierto, debilitando la imagen de la familia. Por ello, optó por una guerra silenciosa, donde la observación y la preparación serían sus armas más poderosas. En los pasillos sombríos del palacio, la confrontación entre la sucesión legítima y la ambición familiar había comenzado oficialmente. Y Catherine estaba lista para convertirse en la hoja más afilada, defendiendo la corona que ahora portaba. El aire en su oficina privada en el Palacio de Kensington se había vuelto denso, con una concentración intensa. La luz dorada y pálida de la lámpara de escritorio caía sobre gruesas pilas de expedientes, proyectando fuertes contrastes de luz y sombra que reflejaban la lucha encubierta en la que se había sumergido. No había debates públicos. Catherine optó por operar como un fantasma dentro del mismo sistema que ahora controlaba, desplegando un círculo estrecho de asesores leales, personas que habían estado con ella desde los primeros días de su entrada en la casa de Windsor. Cada noche, cuando el palacio se sumía en un sueño profundo, Catherine comenzaba su trabajo. Sus dedos esbeltos recorrían las listas de personal recién nombrado, emitidas bajo el disfraz de la reestructuración de la oficina de la reina. Cruzaba cada nombre, salario y ámbito de autoridad con cuidado meticuloso. Su ojo entrenado durante más de una década, observando los protocolos, le permitía detectar las fisuras fatales. Un grupo cercano de asesores de Camila transfería silenciosamente privilegios ejecutivos a Laura López, bajo títulos de proyectos elegantemente redactados. La mente de Catherine pasó de la sospecha a una furia fría y contenida. Era como si se tejiera una telaraña justo bajo su nariz, una red hilada con el favor del rey y el silencio de cortesanos de larga data. Sus acciones dejaron de ser mera curiosidad, se habían convertido en una disección precisa de los tumores crecientes dentro de la estructura real. Ordenó a su equipo de investigación que rastreara cada itinerario de vuelos reales y cada recepción diplomática planificada para los próximos 6 meses. Bajo la tenue luz de la lámpara, Catherine se detuvo ante un expediente marcado como clasificado. Sus ojos se entrecerraron al leer el plan detallado de un importante evento internacional en Nueva York para ese otoño. En el espacio reservado para el representante oficial de la corona británica, el nombre no era el suyo ni el de William, sino el de Laura López. Aún más impactante era el apéndice adjunto, que detallaba la creación de una oficina separada para Laura, financiada directamente con la asignación real. Un movimiento que quebrantaba todos los límites legales y tradicionales. Un escalofrío recorrió el pecho de Catherine, pero no permitió que escapara en un gesto incontrolado. Permaneció inmóvil, sintiendo cómo el frío del escritorio de mármol se filtraba en sus palmas. Visualizó las consecuencias si ese plan prosperaba. La legitimidad de la línea directa de sucesión se vería socavada y se establecería un precedente peligroso. Uno en el que el poder podría otorgarse por favoritismo personal en lugar de por deber y sangre.
Su mirada se agudizó con claridad escalofriante al reconocer la coordinación silenciosa entre Camila y un grupo de asesores veteranos que habían servido a Charles desde sus días como príncipe de Gales. Transformaban discretamente los recursos públicos de la corona en plataformas de lanzamiento para la familia Parker, B.S. No eran ya gestos afectuosos hacia los hijos. Constituían una manipulación sistemática destinada a alterar la propia naturaleza de la monarquía. Catherine tomó su pluma estilográfica y trazó líneas negras firmes bajo las pruebas más condenatorias. Cada trazo de tinta parecía un veredicto. Sintió un peso invisible presionando sobre sus hombros, la responsabilidad que el rey Charles le había confiado al colocar la corona en sus manos. No solo defendía su posición, estaba protegiendo la transparencia de una institución que millones de británicos aún contemplaban con respeto. Cuando el último expediente se cerró con un chasquido seco, Catherine se levantó y caminó hasta la ventana que daba a los jardines oscuros. Su reflejo se devolvió desde el cristal. Ya no era la cara amable que el público conocía. Solo quedaba una determinación absoluta. Sus ojos eran fríos como un lago invernal, sosteniendo una decisión inquebrantable. Aquellos documentos serían sus armas. Y esta verdad, el golpe definitivo contra las ambiciones que se deslizaban por las sombras del palacio. Sabía que el tiempo de la observación había terminado. Era el momento de sacar todo a la luz antes de que un monarca cegado por afecto personal lo permitiera. A la mañana siguiente, el estudio del rey Charles III en Clarence House se impregnaba del rico aroma de cera de vela mezclado con el olor añejo de la madera de roble. Un espacio que durante años había servido como refugio del monarca tras exhaustivas horas ceremoniales. Sin embargo, la tranquilidad se rompió con la llegada de Catherine. Entró sin su radiante porte habitual, envuelta en un campo eléctrico de solemnidad. En sus manos sostenía un dossier encuadernado en cuero negro, tratado con la reverencia que uno reservaría a un antiguo pergamino que contenía el destino de toda una dinastía. El rey Charles estaba sentado detrás de su escritorio, la cabeza plateada inclinada sobre borradores ambientales. Pero al percibir los pasos de su nuera, levantó la vista. El silencio entre ellos fue denso, cargado de significados no dichos. Catherine puso el dossier sobre la mesa, dejando que el peso del conocimiento contenida en sus páginas estableciera la gravedad del momento. No era solo un encuentro familiar, era la puesta en escena de la defensa estratégica de la corona. Cada detalle, cada movimiento, cada decisión futura ahora descansaba sobre sus hombros. Catherine comprendió que defender la integridad de la monarquía requeriría astucia, paciencia y un rigor que transformaría su vida en un delicado equilibrio entre la diplomacia y la firmeza implacable. La lucha por mantener la línea directa de sucesión y frenar la infiltración de ambiciones personales acababa de comenzar, y ella estaba lista para liderarla con precisión y determinación absolutas. Página tras página, fue pasando bajo los delicados dedos de la princesa. Señaló las líneas subrayadas con firmeza, las copias de presupuestos revisadas y, sobre todo, el plan de la gira a Nueva York, donde el nombre de Laura López ocupaba prominentemente la posición de representante real. Los ojos del rey Charles repasaban la evidencia irrefutable y, a cada página que giraba, su rostro palidecía más. Sus labios temblaban levemente y las líneas de expresión a los costados de sus ojos se profundizaban bajo la luz matinal. Una profunda tristeza empapaba el alma del soberano. Recordó los años en que Camila había permanecido pacientemente a un lado de su vida, la devoción con que lo había ayudado a resistir las tormentas de la opinión pública. En lo más profundo, Charles siempre había sentido deuda hacia su esposa, y precisamente esa deuda había creado un punto ciego fatal. Al observar las cifras y las firmas que disponían posiciones para Tom y Laura, comprendió que su amor había sido convertido en un instrumento de manipulación del poder. Su corazón se contrajo ante la traición de quien más confiaba, la persona en la que creía que pondría el bien de la corona por encima de todo, tal como él lo hacía. Catherine permaneció en silencio, observando cada cambio de emoción cruzar el rostro de su suegro. Vio el colapso de la fe, el desgarrador conflicto entre un hombre sentimental y un rey cargado con el deber nacional. No presionó, no mostró triunfo. En ese momento sintió una profunda compasión por Charles, pero su resolución de proteger la monarquía se volvió aún más firme. Comprendió que, si él no podía actuar, la dinastía se pudriría desde dentro bajo el peso de las ambiciones familiares privadas. Un largo silencio envolvió la sala, tan pesado que el lento tic-tac del reloj de pie se volvió audible. Charles se recostó en su silla, los ojos distantes mientras miraba por la ventana
donde los frondosos árboles de Londres se mecían con la brisa. Su silencio no era vacilación, sino la fuerza que reunía para una decisión histórica. Reconoció que era demasiado viejo y demasiado cansado para llevar a cabo personalmente una purga contra su compañera de vida. Sin embargo, sabía con claridad que Catherine, mujer de hierro disciplinado y transparencia absoluta, era la única capaz de limpiar el palacio de manera efectiva. Con un gesto lento y pesado, el rey Charles deslizó el dossier de regreso hacia Catherine. Su mano temblorosa rozó brevemente la de ella, un contacto que llevaba consigo una absoluta confianza. Sus ojos se encontraron, no como un suegro hacia su nuera, sino como un rey antecesor que entregaba la espada de la verdadera autoridad a la legítima sucesora. Asintió levemente, un gesto que hablaba más que cualquier palabra, otorgándole el poder de decidir sobre las transgresiones ahora expuestas. Catherine tomó el dossier una vez más, su postura aún más firme. Entendió que el asentimiento de Charles era un decreto tácito que la autorizaba a purgar los restos de manipulación. Al salir del despacho, Catherine sintió todo el peso de su nueva responsabilidad y, curiosamente, una inesperada ligereza. La mayor batalla estaba a punto de comenzar, y ahora tenía la máxima sanción para restaurar el orden en la casa de Windsor. La atmósfera dentro del salón del consejo en el Palacio de Buckingham, aquel mediodía era densa y gélida, incluso mientras la luz de la primavera se esforzaba por filtrarse entre las pesadas cortinas de seda. Catherine se sentó en el centro de la mesa, sus hombros esbeltos rígidos con una autoridad silenciosa, irradiando un poder que obligaba a todos los presentes a contener la respiración. Frente a ella, la reina Camila mantenía una postura inusualmente rígida. Su rostro, meticulosamente maquillado, ocultaba la agitación interna bajo la impecable base, pero las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa traicionaban el creciente pánico. Aún creía que podía ejercer su influencia personal sobre el rey para difuminar esta corriente subterránea, hasta que Catherine abrió el dossier negro y desplegó la evidencia ante todos. Cada movimiento de Catherine estaba calculado con precisión. No tenía prisa. Sus delicados dedos se deslizaban sobre documentos presupuestarios fotocopiados, organigramas distorsionados y planes de viaje no autorizados. Cada página girada era un corte afilado, desgarrando el mortal silencio de la sala. Catherine dejó que sus ojos hablaran, con una mirada penetrante desprovista de odio personal, que llevaba únicamente la fría imparcialidad de un juez impartiendo justicia. Presentó la verdad a través de cifras irrefutables, firmas falsificadas y la expansión sigilosa de la influencia de la familia Parker B.S., que ya se había infiltrado profundamente en la estructura real. Camila comenzó a hacer pequeños gestos de resistencia desesperada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su pecho subiendo y bajando rápidamente bajo la fina seda de su vestido. En su mente libraba una feroz batalla psicológica. Se decía a sí misma que todo lo que había hecho provenía de un instinto protector de madre, una modernización necesaria para evitar que la monarquía quedara aislada. Buscó una mirada de apoyo del rey Charles, pero el soberano simplemente permanecía sentado, la cabeza inclinada, los ojos cansados fijos en la mesa, habiendo entregado toda autoridad a su nuera. El silencio que reinaba en la sala de consejo era absoluto. Cada respiración se sentía como un tambor de guerra resonando en los muros antiguos. Catherine, como guardiana del protocolo, mantenía la mirada fija en Camila, transmitiendo sin palabras que la monarquía no era un negocio familiar, ni un terreno de juego donde la ambición privada podía dictar las reglas. Cuando Catherine cerró el dossier con un chasquido seco, el gesto finalizó la presentación y a la vez selló un juicio moral. La lealtad y el deber habían derrotado a la intriga y al oportunismo. Camila, aislada entre aquellos que antes habían sido sus aliados, comprendió que el velo de sus ambiciones había sido arrancado sin piedad. No había manera de ocultarse ni de justificar sus maniobras bajo la sombra protectora de la familia real. Catherine había transformado aquella reunión en un tribunal ético, un lugar donde las intrigas personales eran irrelevantes frente al deber sagrado de la corona. El golpe no buscaba el castigo, sino la preservación de la integridad institucional, y su efecto fue devastador. La gran sala del palacio parecía amplificar la gravedad de cada decisión. Catherine, con el decreto recién sellado en su mano, sostenía el símbolo de la justicia real, un documento que terminaba con todos los privilegios que antes había ostentado la familia Parker B.E. Los pasos de Catherine resonaban en el mármol, marcando la transición de un orden corrompido a otro basado en la disciplina y la ética. Su mezcla de alivio y tristeza era compleja. No celebraba la caída de una persona, sino la restauración de un principio que había sido vulnerado. Desde la distancia,
Observaba cómo Laura López y Tom Parker B.S. abandonaban apresuradamente el palacio. No había escoltas ni reverencias ceremoniales, solo la cruda realidad de la pérdida de todo poder y privilegio. Cada título honorífico, cada acceso a fondos públicos, cada pase de seguridad interno fue revocado al instante. Camila permanecía junto a la ventana, contemplando cómo el convoy de sus hijos desaparecía por las puertas del palacio. La mujer que se había presentado como una reina reinante, orgullosa y dominante, ahora se encontraba reducida a una sombra de lo que había sido. Aunque seguiría al lado de Carlos, el poder real se le había escapado para siempre. Su presencia se convertiría en un símbolo vacío, un fantasma de ambiciones pasadas que Catherine había barrido con mano firme. Cuando ambas mujeres se cruzaron en el corredor que conducía a los jardines, la mirada de Catherine ya no contenía la diferencia de una nuera. Sus ojos eran los de una regente verdadera, fría y decidida, marcando líneas que no podían ser cruzadas. La autoridad real, recordó Catherine, era un legado otorgado por la historia y por el pueblo, no un regalo que pudiera ser manipulado por vínculos familiares. Durante las horas siguientes, supervisó personalmente la consolidación de oficinas y la recuperación de documentos sensibles, asegurándose de que no quedara resquicio alguno para la manipulación o el retorno de influencias corruptas. Su acción fue rápida y precisa, como una cirugía mayor que extirpa tejido necrótico para salvar el cuerpo vivo de la corona. Los miembros restantes de la familia real comenzaron a verla con un respeto renovado. Detrás de su sonrisa cálida y su exterior elegante, percibían una voluntad inquebrantable. A medida que el crepúsculo dorado bañaba las paredes antiguas del palacio, Catherine se quedó sola en el balcón que daba al mall. El orden había sido restaurado. La transparencia había vuelto a cada arteria del palacio. Sabía que, a partir de ese día, cada decisión sería examinada bajo la lupa de la disciplina y la ética. El toque del anillo de zafiro en su dedo le recordaba que la fuerza de una dinastía no se construye sobre la ambición personal ni las intrigas secretas, sino sobre el sacrificio y la defensa de valores eternos. Con paso firme, Catherine regresó al interior del palacio, dejando atrás la oscuridad de los esquemas y preparada para escribir un nuevo capítulo en la historia de la monarquía británica. Uno de integridad absoluta y orden inquebrantable. Esta narrativa plantea una cuestión fundamental. ¿Fue la acción decisiva de Catherine una necesaria ruthlessness para proteger la dinastía o un paso ambicioso para consolidar su propio poder? La respuesta, como la historia misma, reside en la complejidad de la política, la familia y la ética que envuelve a la corona británica.